Hola queridos hermanos y bienvenidos una vez más a el encuentro con el Evangelio de cada día, con el pan de la palabra. Bienvenidos a alimentar el alma y la vida con el pan de la palabra. Soy el padre Hanners René Díaz Rodríguez, sacerdote de la diócesis de Girardot en Colombia, y me encanta compartir con ustedes día tras día el alimento del pan de la palabra. Especialmente para aquellos que de pronto hoy no puedan participar de la Sagrada Eucaristía, donde nos alimentamos de manera real con el cuerpo y la sangre de Cristo, pues al menos alimentamos nuestra fe, nuestra alma, nuestro corazón con la palabra de cada día, con una reflexión sobre el Evangelio de cada día. Hoy es viernes 13 de septiembre, viernes de la semana 23 de las 34 semanas que tiene el tiempo ordinario. Hoy tenemos un santo de aquellos que son considerados como uno de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son aquellos obispos, sobre todo obispos y algunos religiosos, entre ellos, que vienen después de los apóstoles, inmediatamente después de los apóstoles, hasta el siglo V, VI de nuestra era cristiana, con San Agustín, con San Isidoro de Sevilla. Se cierra esta época o esta etapa de los padres de la iglesia, y encontramos a uno de ellos hoy llamado San Juan Crisóstomo. Juan, su nombre; Crisóstomo, un apelativo. Crisóstomo significa boca de oro, porque su predicación era tremendo predicador, de ahí ese apelativo, como ese sobrenombre, boca de oro, Crisóstomo. Nació él en Antioquía de Siria en el año 349. Su madre, Santa Antusa, lo educó cristianamente. Pues imagínense, santa la mamá, santo el hijo, proclamados por la iglesia. Llevó una vida monástica en su propia casa. Fue obispo él y patriarca del gran patriarcado de Constantinopla, gran pastor, gran maestro en la fe, de mucha actividad pastoral como obispo él, muy fecundo, muy elocuente predicador, como se los decía. Instruía, corregía a sus fieles, a la gente, era muy escuchado, era muy buscado para escuchar sus sermones. Desterrado 2 veces por fidelidad al mensaje del Evangelio, de regreso por decreto del Papa San Inocencio I, él regresa, y bueno, a causa de todo lo que sufrió en esos destierros, pues entonces él murió hacia el año 407. Gran predicador, gran obispo de la iglesia, San Juan Crisóstomo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abrimos nuestro corazón a ti. Abrimos nuestro corazón a tu santa palabra. Queremos pedirte que tu palabra nos toque, que tu palabra hoy nos renueve, que tu palabra de verdad caiga como rocío en tierra árida. Nuestros corazones a veces áridos por situaciones difíciles, y tu palabra es esa lluvia que cae, que refresca y que nos revitaliza. Por eso queremos pedirte que tu santo evangelio de hoy, Señor Jesús, de verdad que nos impulse a un acto de sincera conversión y nos dé fuerzas para ser cristianos auténticos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio que tomamos para este día de San Lucas. Continuamos en el capítulo 6 de San Lucas, versículos 39 al 42. Ese es el evangelio de hoy. San Lucas, capítulo 6, versículos del 39 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo, pero no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo le puedes decir a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota que tienes en el ojo, sin fijarte tú en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Era una parábola la de hoy, por eso las figuras. Y unas figuras que exagera Jesús para notar la gravedad del detalle. O sea, uno se imagina a alguien con una viga es algo inmensamente grande, metida en el ojo. Mientras que el otro tiene una motica, tú tienes una viga. Como quien dice, todos tenemos errores.
Todos tenemos errores. Eso es absolutamente cierto. Somos humanos. Todos cometemos errores. Pero a veces nosotros somos muy profesionales en detallar el error del otro y no nos fijamos en el error nuestro. Debería ser, según lo que nos dice Jesús, primero fijarnos en nuestros errores, corregirnos nosotros para después mirar los errores de los demás. Antes de mirar o reparar o criticar o juzgar o hablar mal o, voy a decir una palabra muy de Colombia, chismosear, chismes de los errores de los demás, de las debilidades de los demás. Primero, fíjate a ti, mírate a ti, que es lo que nos está diciendo el Señor hoy. Abiertamente, el Evangelio de hoy trata un tema que es delicado, un tema que nos golpea a diario, que tenemos que saber manejar, y es el tema de no juzgar. De hecho, el Evangelio de ayer, el de hoy es continuación del de ayer, pero a la parte final del Evangelio de ayer decía el Señor, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Y fíjense que hace eco en esto. Con esta parábola está diciendo, oiga, pero usted, ¿por qué juzga a los demás? A los demás. Yo quiero leerles dos citas bíblicas que tomé apuntes aquí en mi texto, bíblicas ellas que reafirman eso. O sea, nosotros no tenemos ningún tipo de autoridad para juzgar a los otros. Bueno, mire, dice Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? En efecto, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, es decir, ¿por qué desprecias a los demás o por qué juzgas a los demás si al fin y al cabo tú y yo todos vamos a tener que entregar cuentas ante Cristo? Interesante. Y la segunda me parece mucho más fuerte, mucho más diciente, de la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 12. Santiago 4:12 dice, uno solo es el legislador y el juez que puede salvar o perder. En cambio tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Tremenda pregunta. ¿Quiénes somos nosotros para hablar mal de los demás? Hey, hermano, antes de mirar hacia afuera, antes de levantar este dedo con el que nosotros señalamos a los demás y juzgamos, cuando nosotros hacemos ejercicio, señalar al otro sus errores, acuérdate que estos 3 dedos te señalan a ti diciendo, oye, pero tú eres 3 veces peor. Entonces ten cuidado cómo juzgas a los demás, porque también eso lo tendrá cuenta el Señor en el momento de nuestro juicio particular. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.